Es, es un gusto y es un privilegio estar hoy en esta tarde o mañana, de acuerdo al horario de usted, compartiendo la palabra del Señor. No podemos, hermanos, no podemos dejar de que nuestro corazón se alegre y sea impactado por estas palabras que acabamos de escuchar de este canto. Al Cordero sea la gloria. Vamos a hacer una oración, hermanos. Antes de iniciar hoy en esta ocasión, vamos a hacer una oración dándole la honra, la gloria y la alabanza al Señor Jesús, al Cordero. Cuando habla la Biblia del Cordero de Dios, el Señor Jesús, a Él sea la gloria, la honra y el poder. A Él sea la gloria y el imperio por todas las edades, por todos los siglos de los siglos. Amén. Padre, en esta hora venimos ante ti, rogándote, glorificándote, porque tú eres el Rey de los reyes y el Señor de los señores. Porque, Padre, no hay Dios como tú. Los otros dioses no son dioses realmente. Solamente hay un Dios que eres tú. Un Dios en tres personas. El Dios Padre, el Dios Espíritu Santo y el Dios Hijo, el Cordero, que fue entregado, que se entregó a sí mismo para pagar por nuestros pecados. Gracias, Señor, por ese tiempo. Gracias, Señor, porque por tu gracia abundante, por tu gracia admirable, por tu gran misericordia, estamos aquí hoy en esta mañana. No porque somos buenos por nuestros méritos, somos santos por tu gracia, somos escogidos por ti, porque así te plació. Y no nos queda más que darle la honra, la gloria y la alabanza al Cordero de Dios. Gracias, Dios, por ese tiempo. Te pedimos en este momento por todas aquellas personas que están sufriendo los estragos de esta pandemia, por todas aquellas personas que están sufriendo. A veces decimos especialmente por los que predican tu palabra, pero los que predicamos tu palabra, si nos llevas, ganamos. Los que han sido redimidos por el Cordero y parten de este mundo, ganamos. Los que hemos sido comprados por ti, ganamos y partimos de este mundo. Pero rogamos por aquellas personas que no tienen esperanza, por aquellas personas que están muriendo sin Cristo, y muchos de ellos no quisieron recibir el perdón gratuito que ofreces. Por sus familiares, fortaléceles también y dales la oportunidad de conocerte. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Hermanos, hoy en esta tarde o mañana, dependiendo de dónde nos esté usted viendo, algunos nos van a ver ya en la noche, ya después de terminado este video, o no sé si hay alguna persona en otra parte del mundo que nos está viendo en este momento y ya es de noche para ellos. Hermanos, estamos en momentos muy difíciles. Y cada vez la situación se está agravando más y más. Escuchamos continuamente noticias tan tristes, noticias
que realmente a veces hacen llorar. Gente que está partiendo de este mundo, gente que está muy enferma, gente que a causa de la crisis económica no hayan qué hacer. Hace unos días mi hijo me comentaba que ha sabido de casos de profesionistas, personas que invirtieron tantos años estudiando, están yéndose a trabajar, empacando mandado. Y no es que sea malo esto, de ninguna manera. A lo que vamos es que ellos no estudiaron para eso. Algunos teniendo muy buenos puestos, buenos trabajos, y los han perdido y no les queda más que vivir de propinas. Por eso, hermano, cuando usted pueda dar una propina, déla, entréguela, sea generoso, porque no sabemos si un día a lo mejor nos va a tocar vivir de propinas. Hay gente que de eso vive o ha vivido, y algunos quizás nos toque vivir de eso un día. Hermanos, quiero compartir hoy en esta mañana un tema muy importante que en las iglesias normalmente tenemos nuestro vocabulario, nuestro argot, nuestras palabras, nuestra juerga. Hay palabras que usamos de una manera normal, por eso a veces identificamos a alguien o cuando la escuchamos de alguien que no conocemos pensamos, quizás sea cristiano. Frases como Dios le bendiga, bendiciones, siervo, varón. Ahora son palabras normales en nuestro vocabulario español, pero que a veces utilizamos de una manera ya coloquial entre las iglesias. Y una de esas frases es siervo de Dios. Normalmente cuando nos referimos a siervo de Dios, pensamos inmediatamente en algún predicador, en algún misionero, en algún evangelista, o alguien que se dedica a servir o colaborar en alguna iglesia de una manera de liderazgo. Siervo. Decimos, oremos por los siervos de Dios, y nos referimos a los pastores. ¿No es cierto? Hoy en esta tarde quiero compartirle acerca del siervo de Dios. Y nuestro tema así es. Hoy hablaremos sobre el siervo de Dios. Y yo le invito a que abra su Biblia, por favor, ahí en el libro de Isaías, capítulo 49. Isaías, capítulo 49, de los versículos 1 al 7. Isaías, capítulo 49, versículos del 1 al 7. Y también de una vez le invito a que busque, por favor, Primera los Corintios, capítulo 6, versículos 19 y 20. Le repito, primero Isaías capítulo 49, versículos del 1 al 7, y luego primera los Corintios capítulo 6, versículos del 19 y 20, o versículos 19 y 20. Dice la palabra de Dios de esta manera: oídme costas y escuchad, pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, tuvo mi nombre en memoria. Es interesante este versículo, vamos a seguir leyendo. Dice, y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano, y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba. Y me dijo, mi siervo eres tú, oh Israel. Fíjese que no dice, oh Isaías.
mi siervo eres, oh Israel, hablándole a toda una nación completa. Mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Pero yo dije, por demás he trabajado, en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas, pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo. Note lo que dice, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel. Porque estimado seré en los ojos de Jehová, y el Dios mío será mi fuerza. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob, y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el santo suyo, al menospreciado de alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos. Verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán por Jehová, porque fiel es el santo de Israel, el cual te escogió. Ahora ahí en 1 Corintios capítulo 6 versículos 19 y 20. 1 Corintios capítulo 6 versículos 19 y 20 es una porción, son porciones que le digo, ya los cristianos en las iglesias tenemos nuestras palabras características y también tenemos nuestros textos, los textos favoritos en las iglesias, como el Salmo 23, ¿verdad? El Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro?, ¿verdad? Frases como el estilo, así está 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20, dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios? Note lo que sigue, ¿y que no sois vuestros? Está diciendo el apóstol Pablo, ignoran que su cuerpo es templo del Espíritu Santo y que ustedes no son, o nosotros no somos nuestros, como decimos coloquialmente, ¿verdad? Es mi vida, es mi cuerpo. No, es de Dios. La vida es de Dios, el cuerpo que tenemos es de Dios, no es nuestro tampoco. Pero note lo que dice el versículo 20, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hermanos, aquí hemos leído dos porciones, Isaías capítulo 49, versículos del 1 al 7, y también hemos leído 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20. Nuestro tema, el siervo de Dios. El siervo de Dios. Y le digo, normalmente pensamos en las iglesias siervo, nos referimos al pastor, pero hoy en esta mañana no nos referiremos solamente al pastor, sino a cada persona que tiene a Cristo Jesús en su corazón. Y vamos a ver en primer lugar, ¿qué es un siervo? ¿Qué es un siervo? Un siervo es una persona que se sujeta a un señor o a un propietario, ya sea por vínculo o por unión personal o por territorio que llega, dice, permítame, déjeme leer un poquito, me está fallando ya, bueno, en parte ya nuestra vista. Dice que un siervo es una persona que está sujeta a un propietario, o ya sea por vínculo personal o vínculo o unión territorial, y que puede llegar hasta la
unión puede ser una unión vitalicia, es decir, hasta el final de la vida, o incluso puede ser hereditaria. Es decir, un siervo es una persona que le pertenece a otra persona, ya sea por unión personal, ya sea por unión de territorio, y esta unión puede ser vitalicia, o sea, hasta el fin de la existencia, e inclusive puede ser hereditaria, es decir, yo soy siervo, mi hijo puede seguir siendo siervo, mi nieto va a seguir siendo siervo, y así sucesivamente. El siervo depende de un señor quien lo podía comprar, lo podía vender, lo podía ceder, es decir, regalar, y le puede ordenar trabajos, actividades, etcétera. Ahora, antiguamente, bueno, o hasta la fecha inclusive, ¿cómo puede ser uno esclavo o ser esclavo de otra persona? Mire, puede ser a través de la guerra. Antiguamente, al terminar una guerra, el ejército perdedor se constituía en esclavo del vencedor. Ahora, en nuestros tiempos, quizás no somos esclavos de una manera física, pero aún así todavía hay una frase que dice que los vencedores escriben la historia. ¿La ha escuchado usted? Los vencedores escriben la historia, es decir, escriben las cosas como a ellos les gusta o les conviene. Entonces puede ser por la guerra. Uno puede ser esclavo o siervo por herencia. Antiguamente, un esclavo, al tener sus hijos, automáticamente sus hijos se volvían esclavos. Hay una nota interesante en la Biblia, en el libro de Génesis capítulo 15, versículo 3. Abraham dijo Abraham, platicando con Dios, le dice, mira, que no me has dado prole, no me has dado familia, y he aquí será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Abraham, platicando con Dios, le dice a Dios, oye, no me has dado hijos, no me has dado prole, familia, yo ya me voy a morir, ¿quién se va a quedar con todo lo que tengo? ¿Quién? Y automáticamente Abraham responde, mi esclavo. Un esclavo se va a quedar con todo. Y aparte, un esclavo que nació siendo esclavo aquí entre mi familia. Entonces, ser esclavo es por herencia. Hay algo interesante, que hay una aplicación también espiritual aquí en esto. Somos esclavos del pecado por herencia. Por herencia. Cuando platicamos con una persona y le comentamos, usted es pecador, hay gente que dice, no, yo soy una persona honesta, yo soy una persona que no me meto con nadie. ¿Es pecador? No, yo no soy, yo soy bueno, no soy malo. La Biblia dice que somos pecadores por herencia, también por práctica, porque practicamos el pecado a lo que da la vida, pero también somos esclavos del pecado por herencia. También se es esclavo por las deudas. Cuando se tenía una deuda, el dueño o el que prestaba podía en un momento dado ir con el que le debía y decirle, ¿sabes qué? Desde ahora eres mi esclavo, no me puedes pagar, eres mi esclavo. Y hay una cosa interesante, el sabio Salomón, allí en el libro de Proverbios capítulo 22, versículo 7, dice, el rico se enseñorea de los pobres. Y fíjese lo que dice Salomón, y el que toma prestado es siervo del que presta. Así es que cuidado con las deudas que tenemos, que nos echamos encima. Si usted pide prestado, se vuelve esclavo del que le presta. Así es que la casa que tenemos, el carro que tenemos, la tarjeta de crédito que tenemos, es más, el refri, la estufa, la tele, la pantalla o como quiera llamarle, la computadora, eso nos está esclavizando a otra persona. Si usted va y la compra con la tarjeta de crédito, nos estamos esclavizando.
por la tarjeta de crédito a un banco. Entonces, cada vez que usted vea la tele, prende el control remoto, y si la debe todavía, dígale, pues tele, gracias a ti, soy esclavo del banco, porque te compré con la tarjeta de crédito a 15 meses sin intereses. O sea, voy a ser esclavo por 15 meses. Le debo al banco, y como se llame, Banamex, Bancomer o BBVA o Santander, etcétera. Voy a ser esclavo del banco por 15 meses. Claro, sin intereses, pero al fin y al cabo soy esclavo por 15 meses. Entonces somos siervos por las deudas. Somos siervos también, o se puede ser siervo, o se podía ser siervo comprándose. Se vendían los esclavos. En Génesis capítulo 17, versículo 27 dice: y todos los varones de su casa, el siervo nacido en casa y el comprado del extranjero por dinero, fueron circuncidados con él. Hablando acerca de Abraham, él y todos los siervos comprados con dinero. Se compraban los esclavos en el mercado. Había mercados de esclavos. Yo no entiendo cómo antiguamente había cristianos bautistas, muchos de ellos, que tenían sus esclavos y los vendían. El domingo estaban cantando, estudiando la palabra, y al otro día o en ese mismo día golpeando a sus esclavos, maltratándolos. Yo no entiendo eso. Bueno, eso es un tema aparte. Me estoy metiendo en cosas que no van al momento, ¿verdad? Pero se podía ser siervo por la compra. Y aquí en esta porción encontramos también, según 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20. Si usted tiene a Cristo Jesús en su corazón, si usted le ha abierto a Jesús su corazón para ser salvo, usted ha sido comprado por un precio, por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Somos liberados del infierno por su gracia, pero hemos sido comprados por un precio, por la sangre de Cristo. Por lo tanto, usted que tiene a Cristo en su corazón, yo que tengo a Cristo en mi corazón, no somos mejores que la gente que no lo ha recibido. No somos mejores, es por su gracia, por su misericordia. Sin embargo, somos siervos de Dios. Y es a lo que hoy queremos enfocarnos, no al predicador, no al pastor, sino toda aquella persona que tiene a Jesús en su corazón. Somos siervos de Dios. La Biblia dice que en Romanos capítulo 6, versículo 16, que debemos tomar una decisión: ser esclavos del pecado o ser esclavos de Dios. Y es algo interesante que el escritor Pablo dice en Romanos 6, 16: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea el pecado para muerte, o sea a la obediencia para justicia? Es decir, el ser humano debe tomar una decisión: o sigo siendo esclavo del pecado, o me convierto en siervo o en esclavo de Dios. No hay término intermedio. Estamos en una época en la cual hoy ahí en la vida se ve ya no en blanco y negro, sino, o sea, es decir, bueno o malo, sino ya hay escala de grises, por usar un término computacional. Escala de grises, es decir, depende del cristal con el que se mira. Hoy se habla de la verdad e inmediatamente le dicen: bueno, ¿y cuál verdad? Es tu verdad, pero mi verdad es otra. Es tu punto de vista, pero el mío es otro.
por ejemplo, ese asunto de bueno o malo. Algunos muy sabios filósofos y en el área de la psicología también se menciona mucho ese asunto. Bueno, pero ¿qué es ser bueno? Valga el juego de palabras. ¿Qué es ser bueno? Pues bueno para ti puede ser una cosa, bueno para mí es otro. Correcto, pues a lo mejor, ¿qué es correcto? A lo mejor para ti es correcto, a lo mejor para mí no es correcto, no es lo mismo. Entonces, estamos en una época así. Sin embargo, Dios en la Biblia dice, o eres esclavo, siervo del pecado, o siervo de Dios. El asunto es que los que hemos recibido a Jesús como Salvador personal, hemos sido liberados del pecado. Sin embargo, Dios aún así, fíjese, Dios es tan bueno que aún así nos da la oportunidad de elegir. Todavía, eres salvo, sí, pero puedo decidir seguir pecando o puedo decidir vivir una vida santa. Claro, cada uno trae tarde o temprano sus consecuencias. Pero fíjese que Dios nos da lo que se llama libre albedrío, libertad, pero tarde o temprano traen consecuencias. Entonces, el esclavo es controlado y es dirigido por alguien o por algo. El siervo es controlado y dirigido por algo o por alguien. En este aspecto hay una pregunta muy interesante. ¿Qué es lo que controla nuestra vida o dirige nuestra vida? ¿Qué es? Mire, hoy en nuestro tiempo puede ser, permítame, hoy en nuestro tiempo puede ser nuestro amo y señor esto, este aparatito. Puede ser nuestro amo y señor. Un aparatito como este. Puede ser nuestro amo y señor. Puede ser nuestro amo y señor un deporte. Llámese básquetbol, béisbol, fútbol, tenis, etcétera. Puede ser una adicción. Puede ser alguna droga. Puede ser una droga legal o una droga ilegal. Drogas legales como el licor o alcohol, las bebidas embriagantes, el cigarro, son drogas legales, pero al fin y al cabo drogas, o una droga ilegal, cocaína, etcétera. Puede ser eso lo que nos controla. Puede ser nuestra familia inclusive. Puede ser algún integrante de nuestra familia. Puede ser la mamá o el papá en la familia, familias matriarcales o patriarcales. Puede ser alguna otra práctica. O puede ser la palabra de Dios la que dirija nuestra vida. El esclavo es controlado por algo. El esclavo o siervo no tiene privilegios. No tiene privilegios. Hoy se habla mucho de los derechos. Es que todos tenemos derechos. El derecho del niño, el derecho de los jóvenes, el derecho de las mujeres que están en estado de gestación. Dicen, ya tenemos nuestro derecho. Y así podemos mencionar otros. Déjeme decirle lo siguiente, el siervo no tiene derechos. No tiene derechos. Y además, el esclavo normalmente no se rebela contra su señor. O el siervo no se rebela contra su señor. El siervo podría decirle el amo podría decirle a su siervo, ¿sabes qué, siervo? Quiero que vayas a la tienda. Claro, en aquel tiempo no había tiendas como las de hoy, pero quiero que me vayas a comprar tal y tal cosa. E iba el siervo, hacía sus compras y regresaba.
Y luego, ¿sabes qué, siervo? Quiero que vayas a comprarme. Y el siervo le decía, ah, señor, acabo de ir, ¿por qué no te acordaste? ¿Le decía eso? No, el siervo iba otra vez. Y si el amo le decía 7 veces o 10 veces, ve a la tienda a comprarme, el siervo simplemente iba las veces que el amo le decía. No tenía derechos o privilegios. Y simplemente el siervo obedecía. Así es que usted tiene a Cristo Jesús en su corazón. Y nos vamos a enfocar a ello en este momento. Usted que tiene a Cristo Jesús en su corazón, debemos ser dirigidos por Dios y su palabra, porque algo nos debe dominar o controlar. Ante Dios no tenemos privilegios ni derechos. Simplemente nos toca obedecer lo que Él nos dice sin cuestionarlo. A veces empezamos a cuestionar. Ay, ¿por qué esto? Ay, ¿por qué lo otro? ¿Por qué la Biblia? Simplemente obedece. Porque déjeme decirle o reiterarle, Dios es bueno. Y todo lo que nos ordena Él es bueno. A veces no nos gusta. A veces no queremos. Pero es bueno, tarde o temprano. Tarde o temprano. Vemos los resultados. En algunos casos vemos los resultados o veremos los resultados dentro de años. Dentro de muchos años o varios años. Veremos los resultados. Por ejemplo, hoy, ¿por qué es que vemos a tantos, vamos a decir, tanto fragmentación familiar? Porque los padres no nos supieron dirigir o no hemos sabido dirigir a los hijos en la palabra. Y cuando son grandes y forman su hogar o formamos nuestro hogar, como no tuvimos los principios bíblicos de una manera correcta, cometemos muchos errores y destrozamos a nuestra familia. Pero qué bien es ver, qué bonito es ver que a un niño desde pequeño le enseñan los principios bíblicos y ahí va. Como decimos en términos mexicanos, a gritos y sombrerazos, pero ahí va. Pero ya cuando tiene su familia y lo vemos, un hombre o una mujer responsable con su hogar, proveyendo, cuidando a su familia, cuidando a su esposa y a su esposo, a los hijos. Y decir, valió la pena invertir el tiempo con el hijo o con la hija. Pero algunos cometemos muchos errores o hemos cometido muchos errores por no guiar con la palabra. Hermano, ser siervo del Señor es lo mejor que nos puede pasar. El esclavo del Señor, el esclavo de Dios o el siervo de Dios, según Isaías capítulo 49, versículos del 1 al 7, en primer lugar, son escogidos desde el vientre de la madre. Es decir, usted y yo fuimos escogidos desde el vientre de la madre según el versículo 5. Dice Dios a Isaías, desde el vientre de la madre. Desde el vientre fuimos formados. Eso resuelve, fíjese, es algo interesante. Ese versículo tumba muchos argumentos. Resuelve el problema de la crisis de identidad. Esa frase ¿de dónde viene el ser humano? Gastando miles de millones de dólares por ir a Marte o a otros planetas. Y no digo que sea malo, pero la frase famosa es para investigar de dónde viene el ser humano. Algo que nos ayude a entender de dónde viene. Es buena la investigación científica. De hecho, la Biblia habla de asuntos científicos interesantes,
mucho antes desde que que el hombre los descubriera. La Biblia no está en contra de la ciencia. Algunos hablan, no, es que ese libro que está en contra de la ciencia. No, 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 no. La Biblia es un libro que, aunque no es científico, habla de ciencia. No está contra la ciencia. El problema es cómo enfocamos esos asuntos. Investigando el universo para ver de dónde venimos. Pero simplemente la Biblia dice que venimos de Dios. Entonces, el entender que fuimos formados desde el vientre de nuestra madre por Dios resuelve el problema de crisis de identidad, de dónde vengo. Pero también resuelve otro problema que está agarrando fuerza, o que ya ha tenido mucha fuerza, pero más ahora. Ese asunto, y a ver si después no me van a... Bueno, yo creo que a lo mejor me van a vetar, o no va a faltar alguien que se queje. El asunto de el aborto. Es que yo tengo autoridad sobre mi cuerpo, dicen. Y es que el feto, de una forma despectiva a veces, el feto no es un ser humano. Y algunos dicen, hasta que nace es ser humano. Mientras está en el vientre no es humano. Es lo que están diciendo. No es humano, es un feto. Hasta que sale del vientre de la madre ya es humano. Bueno, Dios dice, desde el vientre de tu mamá, ahí te formé. Y dice Salmo 139, mi embrión vieron tus ojos. Desde que somos un embrión, Dios nos escogió. También versículo 3 de ese libro de Isaías capítulo 49, Isaías 49, si usted me permite, voy a leerle el versículo 3. Fíjese, es algo interesante. Dios desde el vientre de nuestra mamá nos formó. Desde el vientre de nuestra mamá ya vio nuestro embrión. Ya Dios nos identificaba, ya nos veía Dios. Versículo 3, desde el vientre de nuestra mamá. Fíjese, y me dijo Dios, y me dijo, mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Hermano, estamos en esta vida para glorificar a Dios. Y glorificar a Dios no solamente es levantar las manos y ay, gloria a Dios y en el templo y nada más, no. Glorificar a Dios significa agradarle a Él en nuestra forma de vida. Gálatas capítulo 1 versículo 10 dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, pregunta Pablo. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Estamos en esta vida para agradar a Dios, glorificarle a Dios. No me importa lo que la gente piense, no me importa que la gente diga que soy anticuado, retrógrado, o etcétera, mencionan tantas palabras más. No importa. Estoy para glorificar a Dios. En esta vida que Dios me ha permitido como su siervo, es un privilegio ser siervo de Dios. Versículo 6 dice, versículo 6 de Isaías 49 dice, poco es para mí que tú seas mi siervo. Poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Es un privilegio ser siervo de Dios. Es un privilegio enorme. Fíjese, ¿qué pensaríamos si el presidente, ahí no voy a meterme en ese asunto, no me gusta, pero algunos no están a favor, algunos están en contra, etcétera, de nuestro actual presidente, pero si el presidente le llamara a usted personalmente y le dijera, oye, tú, Juan, Luis, María, te necesito para un trabajo especial. Te necesito para un trabajo especial porque nuestra nación te necesita. ¿Qué haría? ¿Se sentiría privilegiado?
que de repente está usted platicando y aquí a su teléfono le llaman, bueno, soy el presidente, te necesitamos, el país te necesita. ¿Qué haríamos? ¿No sería un privilegio? ¿No nos sentiríamos halagados? Hermano, el Dios de los dioses, el Señor de los señores, el Rey de los reyes, el que pone y quita gobernantes según el libro de Daniel, Él nos ha llamado para servirle. ¿No es un privilegio? ¿No es un honor? ¿No es algo grandioso? Ser siervo de Dios es un gran privilegio. El siervo de Dios fue creado con objetivos definidos, creados para que la gente se acerque a Dios. Ahí el versículo 5, fíjese, aquí donde acabamos de leer, porque dice, versículo Isaías 49, versículo 5, dice, ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él, a Jacob, y para congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos de Jehová, y el Dios mío será mi fuerza. Estamos aquí con objetivos definidos, ser bendición para los demás, ser luz a las naciones, ser una bendición para los demás, ser una bendición para la demás gente. Hermano en Cristo, usted y yo estamos hechos para ser bendición, pero podemos ser una maldición para la gente también. ¿Sí? Podemos ser una maldición. ¿Usted ha escuchado esa dichosa frase de que no te acerques a fulano porque él trae la mala suerte? ¿Ha escuchado esa frase? No te acerques, él es el mala suerte. Así lo ve la gente. La suerte no existe. Algunos creyentes, adiós hermano, adiós hermano, suerte, que tenga suerte. La suerte no existe. Es que tengo mala suerte. No existe la suerte. Fulano es mala suerte. No. Hermano, estamos creados para ser bendición, pero podemos ser de maldición para la gente también. Caso típico, clásico, Jonás, y hasta hay un canto, Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. La gente lo cogieron, lo tomaron y lo echaron al mar, porque se vino una gran tempestad, porque él tenía un objetivo definido, ir a la ciudad de Nínive a predicar el arrepentimiento, pero él no quiso. Dios le dijo, ve, predica, quiero que seas bendición para Nínive. No voy, mejor me voy para otra parte. Y se fue para otra parte, huyendo de Dios. Bueno, creyendo que podía huir de Dios. Él se fue huyendo de Dios, entre paréntesis, creyendo que podía huir de Dios. Y el barco, se metió en un barco, se fue a dormir, como diciendo, ya la hice, vámonos. Y se vino una gran tempestad. Y encontraron a Jonás. Usted recuerda esa historia. Y cuando le preguntaron a Jonás, y Jonás le dijo, es que soy siervo, y les empezó a decir, y la gente le dijo, ¡qué tonto! Diríamos en términos mexicanos, ¿cómo se te ocurre hacer eso? ¿Cómo se te ocurrió intentar huir de Dios? Por tu culpa estamos aquí. Por eso nos está sucediendo esto. Hermano, estamos aquí en esta tierra para hacer bendición. Pero la forma de vida que estamos llevando ha provocado que seamos de maldición. Estamos viviendo una época muy difícil.
muy complicada. Pero déjeme decirle lo siguiente, le echan la culpa que a China y que a Estados Unidos y que a las grandes naciones y que... No, 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 no. La culpa la tenemos las iglesias. ¿Pero por qué? Porque no hemos sido bendición. Estadísticas, según estadísticas, hoy, en este tiempo, estamos en la época en la que más cantidad de hijos de Dios hay sobre la tierra. ¿Me escuchó? Hoy, 2021, es la época en la cual hay más hijos de Dios sobre la tierra. Pero es la época peor quizás de la historia, o una de las peores de la historia, por la forma de vida que tenemos los creyentes. En lugar de ser bendición, somos de maldición, porque no nos hemos dejado llevar por Dios, porque no hemos sido el siervo que deberíamos ser. Yo soy el primero. Número 1, César Delgado. Y no es falta o falsa modestia. Es la realidad, hermano. Estamos viviendo un cristianismo terrible. Decía una hermana, le gustaba usar esa frase, paupérrimo. Donde los creyentes en Cristo podemos pasar más tiempo, le digo nuevamente, viendo este aparatito que leyendo la palabra. Donde nos cansamos de 30 o 40 minutos de predicación, pero podemos estar 40 horas sentados viendo la tele o viendo, no sé, celular, computadora, con tantas plataformas de streaming. Y no digo que sea malo distraerse, no le estoy diciendo eso. El problema es que tenemos tiempo para todo menos para Dios. Y en lugar de ser una bendición, somos una maldición. Yo creo que Dios podría acabar con esta pandemia así, rápido. Dios puede acabar. Pero no queremos porque preferimos estar en otras cosas. Escuché a un predicador que todos los días, admiro su trabajo, me da una bofetada ese hermano, que todos los días da un mensaje predicando, un pastor en los Estados Unidos, hispano, Franco se apellida, todos los días predicando y diciendo: pastores, nosotros tenemos que hacer la diferencia. Y le digo, me da bofetada, 2, 3 bofetadas con guante blanco ese pastor, porque tiene razón. Porque lejos de ser una bendición, somos una maldición. Estamos en esta tierra para hacer una bendición a la gente, pero somos una maldición, terriblemente. Y algo interesante más, hermano, ya para terminar, 2 cosas que tenemos de Dios. Número 1, tenemos la fidelidad de Dios, según el versículo 7. Fíjese lo que dice el versículo 7. Así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el santo suyo, al menospreciado de alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos. Verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán por Jehová, porque fiel es el santo de Israel, el cual te escogió. Fiel es el santo de Israel. Tenemos la fidelidad de Dios y tendremos la recompensa de Dios. Versículo 4 dice: pero yo dije, por demás he trabajado, en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas. Dice el siervo, de nada me sirve trabajar. He trabajado y no se ve avance. Así a veces pensamos los predicadores. Predicamos, pero la gente de la iglesia no hace caso.
Le entra la palabra por aquí y le sale por el otro lado. No hacen caso los hermanos en las iglesias, a veces así pensamos. Y el siervo predicador cae en depresión, frustración, se acaban las fuerzas. El peor enemigo del pastor no es el diablo. El peor enemigo del pastor a veces es su propia iglesia. Son los que se lo acaban. Dice el predicador, por demás. Hoy hay muchos predicadores frustrados. Según estadísticas, son más los predicadores que dejan el ministerio por frustraciones que por otras cosas. Pero fíjese lo que dice el versículo 4, la última parte. Pero mi causa está delante de Jehová, y mi recompensa con mi Dios. Esto nos debe animar, hermanos. A veces pensamos, ¿de qué sirve trabajar en este mundo? El mundo no cambia, sigue igual. Ya estamos cansados, ya no podemos, ya no. Por demás estas cosas no se van a mejorar, van a empeorar, sí. Van a empeorar porque el número de creyentes que en lugar de ser bendición son maldición está creciendo. Sí, se está acabando la fuerza personal porque por demás está a seguir predicando. Hoy, en nuestro tiempo, por demás, para algunos es seguir predicando. Para algunos este asunto de la pandemia les cayó como anillo al dedo. Ya no tengo que ir a la iglesia, ya no tengo que diezmar, ya no tengo que ofrendar, ya no tengo que orar, ya no tengo que leer la Biblia. No estoy obligado. Se acabó la iglesia. Amén, dicen algunos todavía, ¿verdad? Fiel es Dios, que no nos dejará caer. Nos levantará con fuerzas. Dice, como las del águila. Y habla de una águila viejita que ya se acabó su fuerza y se renueva. Mi recompensa está en Dios. No está en la iglesia. No está entre los hermanos. Mi recompensa verdadera me la dará un día el Rey de Reyes y Señor de Señores. Enfrente a grandes siervos y grandes personajes, como David, como Noé, como Abraham, como Pablo. Yo voy a ser el último en recibir la recompensa, pero al fin y al cabo el Señor me va a dar alguna que otra recompensa. Y a usted también, si usted decide de una manera constante servirle. Conclusión: algo o alguien le domina. Dinero, alguna práctica, algún sentimiento, algún familiar, alguna actividad, algún elemento, algún objeto como este. Algo nos controla, hermano. ¿Qué le controla a usted? A lo mejor el deporte. A lo mejor un personaje. A lo mejor un equipo. Porque de lo que más hablamos, eso da evidencia de lo que nos controla. ¿Qué le controla a usted? ¿De qué es siervo usted? Algunos somos siervos del fútbol, otros son siervos del celular, otros son siervos del dinero, otros son siervos del trabajo, algunos son siervos de los Tigres, otros son siervos de los Rayados, o de los Pumas, o del América. Es decir, ellos son nuestros señores, son nuestros amos. Pero ya llegó el tiempo en el cual debemos decir: yo decido ser siervo de Dios. Soy salvo por Cristo. Ya me salvó por su gracia. Pero decido ser
siervo de Dios. Teóricamente, y digo teóricamente, o más bien oficialmente, somos siervos oficiales de Dios al recibir a Jesús en nuestro corazón. Oficialmente ya lo somos. Sin embargo, puede ser que en la práctica no lo seamos. Oficialmente soy siervo de Dios, pero puede ser que en mi práctica diaria alguna otra cosa me domine. Nos debe dominar diariamente Dios a través de su palabra, leyéndola, estudiándola y practicándola, meditándola. No significa que todo el día voy a estar así con la palabra. Significa que me debo tomar mi tiempo para leerla, para estudiarla. Y en el resto del día, mientras lava los trastes, mientras barre, mientras arregla el auto, mientras arregla un contacto o un foco, o mientras hace su actividad, pensar en lo que hemos estudiado de la palabra. Eso es meditar, pensar, analizar. Mientras estoy lavando los trastes, enjabonando el vaso, hoy leí. ¿Qué querrá decirme Dios con eso? Y empezamos a analizar. Ya entendí. Ahora voy a practicarlo. Por eso es lo que la Biblia llama de día y de noche. Meditarás en él, en la Biblia, Josué 1:8, en la palabra. Y que eso nos domine. Hoy Dios está buscando urgentemente que sus hijos afronten su responsabilidad como siervos. No solamente el predicador, sino cada persona que tiene a Jesús en su corazón es oficialmente siervo de Dios, pero Dios quiere que sea siervo de Dios en la práctica. Así es que hoy, en esta mañana o tarde, ¿no le gustaría a usted tomar la decisión de decirle a Dios: Señor, hoy tomo la decisión de ser tu siervo, no solamente de manera teórica u oficial, sino tomo la decisión de ser tu siervo de manera práctica, que tú me controles día con día a través de tu palabra y que el Espíritu Santo me dirija a través de ella? ¿Le gustaría? ¿Qué le parece si hacemos una oración? Señor, hoy en esta hora venimos ante ti para rogarte, Señor, que nos perdones en primer lugar, porque no hemos sido el siervo que tú quieres. Te hemos ofendido y te hemos ofendido tristemente algunos de nosotros, de una manera abierta, de una manera ya con toda la intención de ofenderte. Hemos cometido pecados y prácticas de una manera consciente, rebelde, arbitraria. Perdónanos, Señor. Perdónanos y límpianos. Sabemos, Dios, sabemos que todo trae consecuencias tarde o temprano. Perdónanos. Y por aquellos hermanos que hoy están tomando la decisión de una manera consciente y de manera práctica ser tus siervos. Que somos tus siervos, Dios, de manera oficial, a través de Jesús por la salvación. Pero hoy tomamos la decisión de ser siervos de manera práctica. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Y por último, usted que nos está viendo, déjeme decirle que si usted no ha recibido a Jesús en su corazón como Salvador personal, si usted no ha tenido un encuentro personal con Jesús, usted no es siervo de Dios. Me duele decirlo, pero es la realidad.
La única manera en la cual usted puede ser siervo de Dios es abriéndole a Jesús su corazón. ¿Por qué a Jesús? Porque Jesús fue el que dio su vida por usted y por mí, por nuestros pecados. Porque lo que Jesús sufrió, usted y yo lo merecíamos. Pero Él tomó nuestro lugar en la cruz. Él murió por nuestros pecados, a consecuencia de nuestros pecados. Y murió para que usted y yo no vayamos al infierno. Y porque no podemos salvarnos. No es la iglesia, no es la religión. No es la religión, si quiere usted llamarle religión bautista. O la religión protestante. No. No es religión. Es Jesús. Y la única manera es que usted le abra su corazón a Jesús. A través de una sencilla oración. Dice la Biblia que somos pecadores. Dice la Biblia que el pecado, la paga del pecado es la muerte, el infierno. Y que la única manera es abrirle a Jesús nuestro corazón a través de una sencilla oración. Dice la Biblia, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Invocarle es orarle, pedirle. Usted, yo le invito a que le pida a Jesús que entre a su corazón a través de esta sencilla oración. Usted órele a Jesús y dígale lo siguiente. Dígale, Señor Jesús, yo reconozco que te he ofendido con mis pecados. Yo reconozco que no puedo salvarme porque día con día peco, todos los días peco, cometo pecados. Y te doy las gracias porque moriste por mí en la cruz. Quiero que entres a mi corazón. Perdóname, sálvame y llévame con Dios al cielo. No quiero ir al infierno, quiero que me salves. Gracias por lo que hiciste por mí en la cruz. En el nombre de Cristo. Amén. A través de esta sencilla oración, Él promete, no yo, no la iglesia, Él promete en su palabra, la Biblia, que cuando le abrimos el corazón y le pedimos perdón, Él nos perdona. No son palabras, no necesitamos palabras altisonantes, grandes, no, palabras sencillas, así. Él promete salvarle, no yo, es Jesús. Y gracias, le doy gracias por escucharnos hoy en esta tarde. Hermanos, gracias por su tiempo. Que Dios les bendiga grandemente. Nos vemos en la próxima semana, si el Señor nos permite con vida. Gracias a Él en esta semana hemos estado dentro de lo que cabe bien, molestias, dolores. Ya estoy utilizando ahorita estoy utilizando para calmar dolores un parche que va soltando cierta sustancia para calmar los dolores. Entonces, gracias al Señor por ese tiempo. Dios les bendiga, hermanos, y nos vemos la próxima semana. Gracias.